Vamos a compartir lo que estuvimos conversando hoy mismo con Juan Raúl Williman, que es abogado, que es integrante además del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y que en este caso es el abogado defensor de la víctima que denunció el caso que conocemos públicamente como la violación de cordón, y que lo que es noticia el día de hoy es que presentaron frente a Fiscalía un escrito denunciando irregularidades continuas en la tarea del fiscal que está en este momento trabajando en la causa Raúl Iglesias. Lo que nos comentaba Williman, el defensor, es que este escrito fue motivado por la comunicación de la víctima con su defensa, que le pidió protección frente a lo que llamaron una gira mediática de este fiscal, anunciando cuestiones que tenían que ver con este caso sin comunicárselas antes ni a la víctima ni a la defensa. Juli, ¿podemos repasar qué es lo que fue sucediendo en Fiscalía a partir del conocimiento y la denuncia de este caso de violación grupal? Bueno, como decías, Nati, esto se conoció en enero, se hizo público en enero, y el 4 de febrero fue que la justicia dispuso la prisión preventiva para 3 imputados de esta causa. Esto lo solicitó la fiscal que estaba actuando en ese momento en el caso, Silvia Lovesio. Recordemos que en este caso hay 4 implicados, de los cuales 3 son mayores, y era para los que se había determinado esta prisión preventiva de 180 días. A partir de ese día que se determinó esto, el 4 de febrero, es que la Fiscalía tiene un año para decidir qué es lo que va a hacer. Bueno, ya decidió de alguna manera, pero para acusar y para pasar a el juicio oral. Lo que sucedió fue que hace 2 semanas aproximadamente hubo un cambio en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de cuarto turno, y el lugar de la fiscal Silvia Lovesio pasó a ocuparlo Raúl Iglesias, que desde ese mismo momento ya empezó a adelantar a los medios que iba a haber cambios con respecto a las decisiones tomadas por la fiscal Silvia Lovesio, y luego informó en diversos medios de prensa que uno de esos cambios era que la prisión preventiva, que se había decidido, que había sentenciado el juez, iba a pasar a ser domiciliaria, y que además podría llegar a imputarse a la víctima por el vínculo con este implicado que mencionábamos anteriormente, que es menor. Si les parece, vamos a compartir ahora sí las palabras de Juan Raúl Williman explicando por qué presentaron este escrito y explicando cuáles son los deberes que debería estar cumpliendo en este caso de atención y de información a la víctima por parte del fiscal Raúl Iglesias. Poner en conocimiento a la Fiscalía General de una situación que nos parecía que en principio no correspondía. Es decir, nosotros no estamos cuestionando ni la independencia técnica, que el fiscal tiene todo el derecho a emitir la opinión respecto del expediente, ni siquiera estamos cuestionando si correspondía o no la institución de la medida cautelar, que eso es un tema exclusivamente procesal. Si las razones cautelares cesaron o fueron modificadas, es algo que perfectamente nos puede plantear a nosotros, o directamente solicitar la audiencia y discutirlo en audiencia. Y ni siquiera se trata del fondo del asunto, en el cual también podrá tener su posición al respecto, que puede ser distinta a la fiscal anterior, y eventualmente tiene facultades como para prever un sobreseimiento. Por supuesto, nos tendría que notificar. En realidad, lo que nosotros planteamos tiene que ver más con la protección a la víctima y la información a la víctima. Nosotros lo que no nos pareció adecuado es que la víctima se enterara de todo este análisis a través de la prensa. Nosotros entendemos que por disposiciones legales y normativas muy claras, como el artículo 48 del Código del Proceso Penal, las instrucciones generales, muchas de ellas, las 5, la 8, si no me acuerdo mal, el propio artículo 7, literal F, de 19.580, le impone a la Fiscalía el deber de proteger e informar a las víctimas como base. Entonces nosotros lo que entendemos y entendíamos, y así lo transmitimos, es que necesariamente hubiera correspondido informar a la víctima de esta situación y que no se enterara de toda situación por los medios, porque en definitiva eso lo que hace es victimizar o revictimizar a la persona que está tramitando este proceso. ¿Y qué respuesta se espera a cambio de este escrito presentado, Juli? Bueno, primero que la Fiscalía, y en particular este fiscal, actúe según lo que corresponde la normativa, pero también no únicamente dentro de Fiscalía, sino también de la Ley de Violencia Basada en Género, y que, bueno, que esto obviamente no suceda más. Sobre todo esto de la gira mediática y de que la víctima se entere por la prensa. Como escuchábamos recién lo que decía Juan Raúl Williman, no esperan que, que abandonen la independencia técnica, pero sí
sí que respeten los deberes de protección y de información a la víctima. Lo que le consultamos a Juan Raúl Williman es si la unidad de víctimas y testigos estaba trabajando de Fiscalía General de la Nación, estaba trabajando actualmente con la víctima, porque obviamente es parte del sistema de todo lo que debe ponerse en marcha una vez que existe una denuncia de este tipo, y esto fue lo que nos contestó. Con la unidad de víctimas y testigos no tenemos contacto específicamente en estos días, pero lo tenemos habitualmente. Es quien presta asistencia a las víctimas que tienen que transitar por estos procesos. La información que tengo es que la unidad de víctimas estaba trabajando con la víctima. Yo, si no recuerdo mal, hay 1 o 2 psicólogos trabajando con la víctima, pero bueno, en definitiva, con nosotros, el fiscal no se comunicó con nosotros y supongo que tampoco lo hizo con la unidad de víctimas, o por lo menos nadie de Fiscalía nos dio cuenta a nosotros de una situación distinta o eventualmente del análisis que estaba realizando. Que vuelvo a repetir, no estamos cuestionando esa facultad. La facultad y la independencia técnica la tiene. Lo que estamos planteando es que parece razonable y en cumplimiento de la normativa vigente que esa información primero pase por la víctima, porque en definitiva se lo estaría cumpliendo con el deber de protección y de información que el Código establece.